Bueno, queridos estudiantes, bienvenidos de nuevo a estas videoconferencias de su módulo de ética empresarial. Les recuerdo que mi nombre es Andrés Morales, soy el tutor, su tutor en esta materia. Y bueno, ya hemos venido trabajando diferentes aspectos de este mundo antiguo, del nacimiento de la filosofía. Hemos tenido en varias sesiones aquí invitado al profesor Alexander, un personaje que conoce ampliamente diferentes temas, ¿no? Aquí nos descrestó un poco con su escritura en griego y bueno, su conocimiento en general. Hoy, desafortunadamente, aunque le hice la invitación, él está ocupado en varios temas, tal vez lo tendremos más adelante. Entonces la sesión de hoy, pues voy a estar yo acompañándolos y construyendo con ustedes un poquito más de conocimiento alrededor de este mundo antiguo. Pero no crean que nos vamos a quedar acá, ¿no? Recuerden que vamos, de hecho, esta videoconferencia nos va a conectar con el mundo moderno. Y es donde empieza la filosofía, que se va a llamar la filosofía moderna, y que nos conducirá finalmente a lo que implicará la empresa y la ética empresarial, que es como el foco hacia donde vamos. Entonces, bueno, como ven, hoy en nuestra presentación que voy a usar para nuestra videoconferencia, la primera imagen es una imagen bien fuerte, ¿no? Que ya la ven ustedes aquí atrás, ya la van a ver ahorita en la pantalla totalmente. Y es una imagen que hace referencia al tema que vamos a trabajar hoy en nuestra videoconferencia. El tema que vamos a trabajar hoy pues es un tema poco agradable, pero un tema muy interesante. Es como, si recuerdan ustedes las sesiones anteriores, habíamos estado trabajando el mundo griego, Sócrates, Platón, Aristóteles, el nacimiento de esa filosofía, de los cínicos, de los estoicos, ¿verdad? De los hedonistas, que cada uno tenía su rollo, pues, su posición ante el mundo. Entonces hoy vamos a entrarnos en otros mundos. Y es cómo llega al final ese mundo griego clásico, antiguo, y qué es lo que sucede con la venida y el gran surgimiento del Imperio Romano. Entonces, como para ubicarnos un poco en este sentido, esta imagen que nosotros acabamos de ver pertenece a lo que se convertiría en la forma tal vez más importante de dominación sobre el pensamiento en Occidente y la forma de represión más dura, que además abarcó no solamente a Europa, sino a buena parte de América. De hecho, aquí en nuestra Cartagena de Indias, y saludos a los estudiantes que estén en la bella Cartagena y calurosa, parece este año ha estado fuertemente calurosa. En Cartagena tenemos un palacio de la Inquisición, ¿no? ¿Qué es la Inquisición? Ese va a ser un poco nuestro tema. Esta imagen hace referencia a uno de los métodos de castigo, ¿no? De uno de los métodos de sacarle a la gente información y de tortura, ¿por qué no decirlo de esa manera? Los inquisidores torturaban, buscando información. ¿Información sobre qué? Sobre los herejes, sobre la herejía. Pero bueno, ya llegaremos hoy a ese punto. Entonces, este no es, por supuesto, un curso de historia, aunque tiene una perspectiva histórica. Y quiero entrar, digamos, de plano un poco al fin del momento griego clásico y cómo empieza el mundo romano. El Imperio Romano, pues bueno, va a empezar a crecer muy fuertemente, va a tener unos cimientos políticos muy importantes, y el poder militar del Imperio Romano pues no será discutible. El Imperio Romano va a llegar hasta lo que hoy se denomina Israel, va a estar en Jerusalén, va a estar en ese lugar. De hecho, si ustedes recuerdan, y acabamos, bueno, la Semana Santa, usted en televisión ve muchas películas, obviamente que tienen una gran referencia a Jesucristo, y si se da cuenta aquí los romanos son unos grandes protagonistas. Poncio Pilatos, ¿no? Y los romanos con sus túnicas y sus atuendos y el uniforme de los soldados romanos y la tortura a Jesucristo y lo que va a implicar Jesús contra,
como una revolución contra digamos, este gran imperio, que tenía unas figuras de poder muy importantes y que en su momento Jesús cuestionó profundamente, ¿no? Cuestiona ese poder y dice que su reino no es de la tierra, sino que es del cielo. Por eso el Imperio Romano decide, digamos, sacarlo de combate. Lo que no se imaginó el Imperio Romano es que a partir de la muerte de Jesucristo se crearía y tomaría forma una de las religiones tal vez más importantes del mundo en este momento, con más adeptos. Paradójicamente, ¿en dónde queda el lugar donde vive el Papa, que es el Vaticano? Precisamente en el corazón de Roma, ¿no? El Estado Vaticano queda en Roma, es una ciudad amurallada, con unas murallas muy altas, y en ese estado que donde tiene su propia guardia y tiene, digamos, sus propias reglas, pues vive el Papa y es el estado religioso por excelencia, más bien cristiano, apostólico y romano, como dicen por ahí. El Papa, por supuesto, es una figura instituida a partir del cristianismo y es el representante de Dios en la tierra y que dirige toda la institución de la Iglesia. Institución muy importante en este país. Si ustedes ven en todas las negociaciones políticas, en el tema, yo qué sé, con la guerrilla, con la paz, la búsqueda de alternativas a nuestro conflicto eterno, la Iglesia siempre tiene algo que decir y es un gran protagonista. Y somos un país, aunque ya no estemos consagrados constitucionalmente al Sagrado Corazón, somos un país bastante religioso, donde las costumbres católicas, cristianas son importantes. Y bueno, pues cada uno de nosotros practica su fe particular, ¿no? Y pues bueno, bienvenidos también, por supuesto, quienes tengan cualquier tipo de fe. Aquí no se trata de un tema religioso. ¿Qué otro referente tenemos del tema romano, del Imperio Romano? Está su gran ejército, su expansión por diferentes lugares de Europa, el Medio Oriente también estuvo el Imperio Romano pisando fuerte por ahí, grandes batallas, grandes comandantes. Trajano será uno de los grandes generales romanos. Tenemos la visión del Coliseo romano también, ¿no? La visión, aquí podemos ver la ciudad del Vaticano. Esta parte es la plaza donde hay un obelisco muy grande, la plaza de San Pedro. En esta plaza pues se congregan muchas personas a ver algunas misas papales y adentro del templo pues es un templo absolutamente impresionante con unos techos gigantes, con un piso en mármol divino, con mucha historia, por supuesto, es una ciudad alucinante en muchos sentidos. Muy bien, está el tema del Coliseo romano, por ejemplo, ¿no? Que lo tenemos en nuestra memoria también por las películas que hace poco han salido, la de Gladiador, y recuerden ustedes, por ejemplo, que en la película del Gladiador, este personaje que es el protagonista, a él le dicen el español. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, por supuesto, incorporó a su imperio a España en su momento. Entonces, bueno, nosotros escribimos con el alfabeto romano, ¿no? Realmente, las letras mayúsculas son romanas, las minúsculas aparecerán en el tiempo. No usamos los números romanos para contar y para matemáticas, porque imagínese hacer usted álgebra con números romanos, es complicadísimo. Entonces usamos los números árabes, que los árabes tenían un gran conocimiento matemático. Otro tema es, por ejemplo, la revuelta de Espartaco, que era un esclavo gladiador y que logra generar toda una revolución y una revuelta contra el Imperio Romano. El Imperio Romano, por supuesto, tendrá su gran esplendor, pero como todo imperio tendrá su ocaso. Cuando se produce el ocaso del Imperio Romano, llega otra institución. Y esto va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente muchos romanos se van a convertir al cristianismo.
Y la Iglesia Católica va a ser en este momento, que posteriormente se llamará el oscurantismo. Oscurantismo, ¿a qué hace referencia? Al oscuro, a la falta de luz, ¿verdad? A la falta de luz. El oscurantismo se va a llamar esta época donde el pensamiento, la filosofía parece que se estanca, donde el mundo griego que habíamos hablado y tan apasionante y tan filosófico queda a un segundo plano, donde lo importante aquí van a ser las conquistas y las luchas políticas y militares del Imperio Romano, su expansión, las intrigas, las traiciones, aquí hay como en todas las novelas, ¿no? Amor, dolor, celos, odio, traición, obviamente, ¿no? Esto hay de todo, ambiciones, ¿no? Las batallas, pues, que son memorables y que se pueden buscar en cualquier libro decente de historia. Ustedes le cuentan las grandes batallas del Imperio Romano contra diferentes enemigos, ¿no? Y bueno, el tema del héroe, ¿no? Aquí aparece también un héroe guerrero en procura de defender su imperio. Muy bien, después de que muere, está el ocaso, digamos, del Imperio Romano, que no quiero entrar mucho en detalle en este asunto, aparece una nueva hegemonía. Y esta hegemonía va a ser ya no una hegemonía militar realmente, va a ser una hegemonía del pensamiento y de la fe. Una unión muy poderosa, el pensamiento y la fe. Esta unión va a llevar a que la Iglesia Católica se vuelva el centro de alguna manera de la moral en Europa y del pensamiento filosófico. No se hará ninguna filosofía que no tenga que ver con lo que a los ojos de la Iglesia Católica esté bien. No habrá ninguna filosofía que avance en ese sentido. Y de hecho, quien se atreva a cuestionar a la Iglesia Católica será pasado por sus armas. Una de las instituciones más importantes de la Iglesia Católica es la Santa Inquisición. ¿Qué es la Santa Inquisición? Hoy nos vamos a meter en ese tema. Para empezar un poquito a ambientar el tema de la Santa Inquisición, quiero invitarlos a que veamos la primera parte de varios videitos que vamos a ver. Ahora les cuento de dónde los tomamos para que si ustedes desean terminar de ver estos videos que vamos a usar hoy en nuestra videoconferencia, lo puedan hacer, que nos va a explicar un poco la visión de la Inquisición española, que es la que nos va a tocar a nosotros directamente por ser hijos de España, ¿no? Como habíamos hablado alguna vez, España no es como la panacea, ¿verdad? A nosotros no nos conquistaron los alemanes, ni los ingleses, ni los franceses, sino los españoles. Yo preguntaría quién es el gran filósofo español, ¿cierto? No tenemos un Kant, no tenemos un Descartes, ¿verdad? No tenemos un Marx o no tenemos, nos hace falta, digamos, un sustento teórico. Parece que nuestra lengua es algo complejo para hacer filosofía. Pero bueno, tenemos noveles en literatura, eso sí, tenemos en español, por supuesto, en castellano. Y particularmente en Latinoamérica, todo el movimiento del realismo mágico tiene que ver con nuestra lengua. Pero en filosofía no tenemos una selección de Alemania como la que pueden tener los alemanes, o una selección francesa tan poderosa como la puede tener Francia. Entonces, bueno, nos tocaron los españoles, y vamos a ver una de las inquisiciones más poderosas, porque en varios países hubo inquisición. Vamos a ver una aproximación que hace la BBC de Londres y Discovery Channel a lo que fue la Inquisición española. Entonces, bueno, acompáñenme a ver este video y después volvemos a conversar nosotros. Entre 1478 y 1833, miles de personas fueron detenidas, torturadas y ejecutadas porque sus creencias religiosas no estaban bien vistas en su patria. Fueron víctimas de la Inquisición española. La Inquisición fue una organización siniestra, pero ha estado tan oculta por la leyenda que hasta ahora ha resultado difícil contar la verdadera historia de esos días lúgubres de la Iglesia Católica. La verdadera historia de la Inquisición.
La Inquisición española se recuerda como el primer y posiblemente más terrorífico ejemplo de policía del pensamiento. Se creó para librar a España de herejes. Los líderes políticos y religiosos de España creían que la herejía se extendería como una epidemia y les impediría unificar a la población bajo una sola bandera, una corona y, más importante aún, una sola religión. Creo que la necesidad de la Inquisición en la época final de la España medieval fue un reflejo del hecho de la existencia de varias razas y pueblos diferentes que vivían en esta misma península. Estaban los judíos, estaban los moros, por supuesto los cristianos siempre fueron los más influyentes, pero a veces se sentían amenazados por el poder, la riqueza y la diferencia de las otras culturas que estaban viviendo en Iberia en aquel momento. La Inquisición era un tribunal religioso itinerante que buscaba y castigaba crímenes contra Dios y la Iglesia Católica. En el proceso, eliminaron de España su diversidad religiosa y cultural. Reclutó a miles de informadores anónimos y envolvió sus métodos en un manto de secretismo. Los documentos de la época revelan la atmósfera de temor que provocaba. Todo el mundo tiembla ante su solo nombre, ya que tiene suprema autoridad sobre la propiedad, la vida, el honor e incluso las almas de los hombres. Los estudiosos modernos están volviendo a examinar las pruebas existentes y extraen nuevas y sorprendentes conclusiones sobre por qué surgió la Inquisición, cómo funcionaba y por qué se le permitió existir durante unos 300 años. La parte fundamental del trabajo de la Inquisición era el interrogatorio. El prisionero permanecía engrillado durante horas interminables. Estos antiguos y siniestros métodos han pervivido, imitados en el mundo moderno por regímenes políticos y religiosos opresivos, desde la Gestapo al KGB. El interrogatorio comenzaba de forma sosegada, con preguntas en apariencia inocente sobre la vida del prisionero y la de su familia. La Inquisición te preguntaba exhaustivamente sobre lo que hacías. ¿Qué hacía tu familia? Porque no solo eras tú quien le preocupaba, sino todos los que pudieras conocer, lo que ellos denominaban tus cómplices. Te decían, ¿cómo te llamas? ¿Sabes por qué te han detenido? Mira, la Inquisición no detiene a nadie sin motivo. ¿Eres consciente de ello? Si respondías afirmativamente, ¿tienes algo que decirnos, alguna confesión que hacer? Porque la confesión voluntaria era la que te acarrearía menos problemas. No, no tengo nada que decir, no sé por qué me han detenido. Y decían, ve a tu celda y piensa en ello. El prisionero podía estar encerrado en confinamiento solitario durante semanas, incluso hasta meses, y el carcelero era su único contacto humano. Pero después, el inquisidor lo visitaba para hacerle más preguntas y para incitar al prisionero a que confesara. Entonces, cuando volvías a estar con él, el inquisidor te decía, bien, ¿hay algo que quieras decirnos? Quizá respondías, cuando tal y tal dicen que estuve en tal sitio, pues resulta que fue así, acabo de recordarlo, fue hace mucho tiempo. En ese momento, el prisionero tenía la esperanza de que una pequeña confesión sería suficiente para que el inquisidor dejara de interrogarlo. Al contrario, el inquisidor sigue hurgando en la herida, por así decirlo. Tira de la cuerda. Y la presión psicológica, la soledad, la preocupación por tu familia y también por ti mismo, hacen que al final probablemente no seas capaz de soportar la tensión y quieras confesar. La Inquisición no apresuraba su justicia. Algunos juicios e interrogatorios duraban años, durante los cuales los prisioneros languidecían en prisión. Pero a los ojos de sus carceleros, los prisioneros habían cometido el crimen más vil del mundo medieval, la herejía. Ahora no se da esa circunstancia, pero en aquellos días la herejía, cuestionar la palabra de Dios escrita en la Biblia, era un crimen muy grave y en muchos aspectos peor que el asesinato. Un asesino podía al menos ser perdonado y su alma podía ir al cielo. Pero a un hereje no arrepentido solo le esperaba un viaje sin retorno al infierno. La herejía, creer en cosas que la Iglesia decía que no eran ciertas,
ponía en peligro tu alma. Se puede explicar de forma análoga al gran temor que hoy tenemos al cáncer, porque la herejía era vista como una enfermedad que podía arruinar toda tu salud espiritual hasta el punto de dejarte sin redención. Y lo que es más, quizás la herejía fuese peor que el cáncer, porque podías contagiarte de otras personas. La Inquisición se consideraba a sí misma como el cirujano que actuaba al servicio de la todopoderosa Iglesia Católica. Tenía que extirpar el cáncer de la herejía de la mente del pueblo español antes de que pudiese extenderse. Los síntomas de la herejía eran muchos y variados, desde dudar de la resurrección de Cristo a los pecados sexuales como el adulterio y la homosexualidad. También podías encontrarte ante la Inquisición por lo que hoy parecería el más despreocupado e insignificante de los comentarios. Podía ser, por ejemplo, una declaración herética, algo así. Un hombre sentado a una mesa está jugando a las cartas y empieza a jurar y maldecir. Y maldice a la Virgen María diciendo, imposible que fuese virgen, no puede ser. No físicamente, no es natural, no puede ser. Alguien lo denunciaba a la Inquisición. La Inquisición lo detenía y le preguntaba por el significado de sus palabras. No solo se interesaba la Inquisición por los comentarios que cuestionaban los dogmas cristianos, sino que también investigaba a personas cuya moralidad, en concreto la moralidad sexual, se desviaba de los preceptos cristianos. Esto tuvo un efecto desconcertante en las comunidades campesinas. Otra de las cosas por la que acababan ante la Inquisición era sobre todo admitir la fornicación, que era considerar algo lógico que dos personas solteras practicasen el sexo. No practicarlo de verdad, sino decir que creías que era correcto. Por supuesto, en la cultura campesina, donde las relaciones prematrimoniales y extramaritales eran algo muy habitual, no había conciencia de que el sexo entre personas solteras fuese algo malo. Pero a los ojos de la Inquisición era del todo lógico. Se había cometido una herejía. Si en el interrogatorio no se obtenía una explicación satisfactoria, el inquisidor podía solicitar la ayuda del sirviente más temido de la Inquisición española, el torturador. Las técnicas de tortura practicadas eran muchas y variadas, de los simples latigazos a los métodos más elaborados e imaginativos. El estrapado era una variante del ahorcamiento. A la víctima primero se la dejaba inmóvil atándola de pies y manos. Con los brazos atados a la espalda, se la levantaba del suelo, provocando gran dolor en los hombros. El dolor se intensificaba dejando caer a la víctima. Al detener la caída justo cerca del suelo, la víctima recibía una gran sacudida que le dislocaba los hombros con un ruido característico. El inquisidor podía entonces entrar y seguir con el interrogatorio, confiando en que el dolor provocara una respuesta diferente. Como los estudiosos modernos ven ahora, el uso de la tortura, aunque traumático, estaba muy extendido en esta época tan poco refinada. No había otra alternativa, o al menos no tenían otra. No contaban con drogas para controlar la mente, ni nada parecido, ni sueros de la verdad. No había alternativa si estaba seguro de que una persona tenía cosas que decir, pero impedía deliberadamente el trabajo de la Inquisición al negarse a confesar. O porque era muy corriente que una persona no dijese nada para defender o proteger a los miembros de su familia. La Inquisición no veía más opción que ordenar la tortura. Era tan grave y dañina como para hacer necesaria la creación de... Bien, bueno, entonces, ¿cómo les pareció esta primera entrada? En su momento, por supuesto, la Inquisición, aquí nos han hablado un poquito de las prácticas que tenía, pero la Inquisición fue una cosa, yo creo que si en la actualidad existiera, pues le tendríamos mucho miedo. Aquí hay un tema que es muy interesante y es cómo la Inquisición se vuelve también un brazo de poder político de la monarquía.
aunque la monarquía podría ser muy cuestionada en su moralidad y en su sexualidad, etcétera, pero era una forma de que la monarquía mantuviera un orden establecido y mantuviera, digamos, al pueblo dentro de los parámetros que quería que siguiera. Entonces, muy bien, aquí como hemos visto, el hereje es el peligro. ¿Qué era ser hereje? ¿Qué era una herejía? Primero era considerado como una enfermedad, como un despropósito, como un daño en el alma y en el espíritu. Era la pérdida de alguna manera de esa luz de la cual proveía a las personas la iglesia y el catolicismo en general. El peligro aquí era la diferencia. Por supuesto, los ritos y tradiciones judías o los ritos y tradiciones de la gente, por ejemplo, africana que se acercaba a Europa y a España, por ejemplo, los marroquíes, sufrían inmediatamente de la persecución de la Inquisición. ¿Por qué? Porque eran diferentes, porque no creían primero en un Dios de la manera en que lo creía la Iglesia Católica y porque no seguían algunos preceptos, o las fiestas, o ir a misa, o porque participaban de otros cultos que veían bastante sospechosos. Como bien se afirmaba en el video, la confesión era una cosa importante a partir del interrogatorio, no la confesión voluntaria realmente, ¿no? El interrogatorio, el preguntar, el saber preguntar, que después se volvería un arte, por supuesto, dentro de otras disciplinas, como el derecho, como la psicología, encontrar la verdad, buscar qué hay en el alma del otro. Por supuesto, una de las herramientas más importantes fueron esos grandes aparatos de tortura que crearon los inquisidores. El inquisidor, como una persona revestida de un poder divino, además, digamos que incuestionable, ¿no? Era una persona que se le cuestionaba su bondad o su maldad, simplemente se sabía que era una persona honorable, recta y que lo veía bien Dios a él. Se convertía, digamos, en el cura o en la cura para la enfermedad que era la herejía. El torturador, pues era el hombre o la persona que ejercía el trabajo mecánico, ¿no? El trabajo de poner a la gente, yo qué sé, en la pesa o en unas camas donde se les estiraban sus extremidades hasta no aguantar más, a ver qué confesaban las personas. Mucha gente frente al dolor confesaba, así hubiera cosas que no hubiera hecho, pero frente a la tortura empezaron a confesar. Esto, digamos, generó todo un miedo en la sociedad medieval. Entonces se cuidaban mucho también de lo que hablaban, pero como nos sucede a nosotros, a veces hablamos descuidadamente y la gente era sentenciada casi que a muerte, de acuerdo a las palabras que decía. Si había otro muy convencido de la Inquisición y quería ganarse los favores de los inquisidores y de la iglesia, iba y les contaba que tal persona había hecho X cosa que iba en contra de la moral o de la tradición católica. Muy bien, entonces, aquí hay un tema también muy fuerte y es como aquí hay dos bandos, el bien y el mal. El bien, por supuesto, encarnado por la Inquisición y la Iglesia Católica, el mal encarnado por todo lo que no corresponda con esa tradición ni con esa forma de ver el mundo, que una vez se iba a ver reflejada y se iba a asumir como unos adoradores de Satán. Satán como el mal, como el diablo, como el enemigo de Jesucristo, visto desde diferentes perspectivas, por supuesto. Entonces, en este momento histórico, que usted puede pensar que esto puede comenzar más o menos hacia 1200 y terminar hacia finales de 1500. ¿Cómo es que va a funcionar esto? ¿No? ¿Y qué va a pasar con las personas que se consideran hombres de ciencia, que son pensadores, que son filósofos, que parte de su oficio es cuestionar eso establecido? Aquí va a suceder algo muy interesante y es que los hombres de ciencia, para poder ejercer eso que consideraban importante, que era el libre pensamiento, la filosofía, etcétera, les tocó hacer parte de la iglesia, o si no iban a ser directamente pasados por las armas
y por las prácticas de la Inquisición. La Iglesia particularmente hizo algo y fue encerrar los libros importantes, los libros críticos, la filosofía de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, de los hedonistas, de los cínicos. Toda esa filosofía que vimos la encerró en las abadías y en los lugares en donde vivían los religiosos. Y se dedicaron a copiar estos libros. Algunos los habrán desaparecido porque los considerarán de poco valor o muy subversivos. En la sesión anterior habíamos conversado con el profesor Alexander de una película que muestra un poco ese terreno y ese mundo inquisidor y esa Edad Media. Y es la película que se llama El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es un libro, originalmente, si ustedes quisieran tener una gran lectura, ese es otro recomendadísimo. El nombre de la rosa, su autor es Umberto Eco. El nombre de la rosa cuenta una historia de una abadía en donde empiezan a morir los residentes de esa abadía. Y todos tienen una característica, y es que tienen tinta en la lengua y en el dedo. ¿Esto por qué? Porque resulta que ellos iban pasando las hojas de un libro particular que estaba envenenado. En una esquina donde usted pasa las hojas y se moja la saliva para pasar la hoja, ahí estaba envenenado. Entonces la gente mientras iba leyendo se iba envenenando y así morían. Lo que está en el fondo es que el libro que están leyendo es el libro de la risa de Aristóteles, un libro además perdido, es un libro del cual no se conoce realmente, es un libro perdido en la historia, es posible que haya existido, es posible que no. Pero entonces, lo importante aquí es que los hombres de letras, de ciencia, de filosofía, de conocimiento, les toca irse a las abadías. Muy bien, ¿qué hace entonces la Iglesia Católica para leccionar a la gente sobre lo que es el catolicismo y sobre lo que debe hacer con su moral, con su vida, con su pensamiento? Va a crear una forma muy eficiente de controlar lo que la gente sabe. Y es que la Iglesia se va a encargar de que la gente no sepa leer y no sepa escribir. La gran masa, el pueblo. Entonces, ¿cuál será el mecanismo que usa para eso? Generará algo que me parece igual una forma muy recursiva, si la gente no puede leer, de que sepa qué lo espera si no cumple lo que dicen las Escrituras. Y esa forma de hacerlo es la pintura religiosa. Por eso veremos en todas las iglesias muchos cuadros. En Colombia, en Europa, en España, hay cuadros de muchos que costaron mucho dinero, que tienen motivos religiosos. Eso no es gratis. Lo hicieron como un mecanismo de que la gente pudiera ver en la imagen reflejado lo que les pudiera suceder. Muy bien, vamos a ir con la segunda parte de este video que vamos viendo, que está tan interesante, que nos cuenta en detalle la historia de la Inquisición, que les cuento que es lo que va a dar paso luego a ese mundo moderno después del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento vendrá después de la Inquisición. Bueno, entonces continuemos con nuestro video. Era tan grave y dañina como para hacer necesaria la creación de la Inquisición. Al examinar los documentos se ve la respuesta. Simplemente la Europa medieval no era un lugar agradable para ser judío. Las tensiones entre judíos y cristianos han existido desde los días del Nuevo Testamento. Las enseñanzas cristianas de la época decían que los judíos eran responsables de la crucifixión de Cristo y que se negaban a aceptarlo como el Hijo de Dios. Los judíos fueron perseguidos en varias épocas en muchos países europeos. No fue difícil suscitar el sentimiento antijudío en la cristiandad del siglo XIV. Todo lo que se necesitaba era que algo o alguien encendiese la llama del odio. Las comunidades pueden vivir juntas, en paz, durante generaciones. En la España medieval supongo que igual que en los Balcanes hoy en día. La tensión no pasa de la política local hasta que alguien decide que le interesa elevar
el tono de esas tensiones. Un conocido predicador antijudío llamado Ferran Martínez hizo precisamente eso. En 1391 aprovechó una temporal falta de autoridad en la curia de Sevilla y utilizó su posición para incitar a la violencia física contra los judíos de la ciudad. En escenas que recuerdan las persecuciones de los judíos en la Alemania nazi, una multitud cristiana marchó hacia el barrio judío de la ciudad. Atraparon a cientos en las estrechas callejuelas y cometieron una serie de asaltos. Tan intensa fue la violencia y el pánico que en una calle en concreto cientos de judíos perdieron la vida. La calle se conoce ahora como Calle de la Muerte, en recuerdo de aquello. Entre junio y agosto de aquel año, una oleada de violencia callejera y ataques contra los judíos se extendió por toda España, desde Sevilla en el sur a Barcelona en el norte. Los muertos fueron miles. Durante los siguientes 100 años, España estuvo plagada de inquietante antisemitismo. El poder y la influencia de la Iglesia Católica continuó creciendo, exigiendo la adhesión incondicional a la única fe verdadera, el cristianismo. Bajo esta presión, unos 150.000 judíos huyeron de España, pero unos 250.000 se quedaron. Renunciaron a su herencia religiosa y cultural y se convirtieron al cristianismo, al menos en apariencia. Los nuevos cristianos, o conversos como eran denominados, pudieron alcanzar entonces un puesto en la sociedad que había sido coto reservado de los cristianos. Muchos conversos estuvieron encantados de aprovecharse de ese beneficio de su nueva religión. Tenemos el famoso caso del rabino de Burgos, que se convirtió al catolicismo y llegó a ser el obispo de Burgos. Esto suscita un poco la incredulidad, es decir, ¿cuánta sinceridad había en la conversión? Si eres rabino y luego acabas siendo obispo, no tiene mucho sentido. Hubo a quien le pareció sospechoso. La rivalidad, la animosidad, esos sentimientos de, a veces, odio real por parte de los cristianos viejos hacia las comunidades judías no solo se daban por la religión, sino también por la competencia en cuanto al trabajo y la posición social. Porque las áreas donde a las familias judías se les permitía trabajar estaban restringidas por la corona. Pero si se convertían en nuevos cristianos, si se convertían en miembros de la dominante comunidad cristiana, ¿qué iba a impedirles avanzar y apoderarse del trabajo de los viejos cristianos? Durante un siglo, el resentimiento y la suspicacia crecieron. Los judíos que se habían convertido y habían triunfado fuera de la comunidad judía eran los más sospechosos a ojos de los viejos cristianos. La población de viejos cristianos creía que estos nuevos conversos no eran verdaderos cristianos, que su nueva fe era fingida y que seguían practicando el judaísmo en secreto. No es sorprendente que cuando se creó la Inquisición, sus primeros objetivos fuesen estos conversos. La Inquisición fue el primer mecanismo formal para eliminar de España la falsa fe. La Inquisición estaba organizada y era metódica. Designaba equipos, conocidos como tribunales, y los enviaba por toda España para descubrir y exterminar la herejía. El tamaño del tribunal variaba, pero estaba presidido por un gran inquisidor, el jefe, que estaba secundado por otros 2 inquisidores. Tenían a su disposición un escriba y los servicios de un médico para controlar la salud de los sospechosos, porque los detenidos podían acabar en manos del torturador contratado a las autoridades civiles para extraer más información. Pero lo que todos los tribunales necesitaban por encima de todo eran sospechosos. Era seguro que se cometían herejías, solo era cuestión de encontrar a los herejes. ¿Cómo lo lograba la Inquisición? El primer paso fue solicitar voluntarios. Se presentaron muchas personas dispuestas a ello. Era una buena forma de que los viejos cristianos demostraran lo buenos católicos que eran, confesaban, recibían una penitencia y luego el perdón. La Inquisición acogía de buen grado estas confesiones, imponía pequeñas penitencias y reconciliaba a la persona con la Iglesia. Funcionaba bien, pero solo para las faltas leves, que no era lo que la Inquisición estaba buscando.
Al carecer de organismo estatal de espionaje del que valerse, la Inquisición elaboró métodos que eran tan ingeniosos como efectivos. La única forma de reunir información es invitando al público a participar. No hay archivos secretos, no hay bases de datos. Solo se presenta y le pide a la gente que acuda a contarle lo que sabe sobre las prácticas religiosas de sus vecinos. Es un sistema basado en que el pueblo, en conjunto, participe en una gran operación de espionaje hacia sus propios vecinos. Fue uno de los aspectos más sombríos de la Inquisición española y llevaría invariablemente a llamar a la puerta de alguien en plena noche. En plena noche te sorprendía la llegada de la Inquisición. Rodeaban la casa, te detenían junto con los demás habitantes de la casa, con tu esposa y toda tu familia. Y luego te llevaban en un carruaje cerrado hasta la cárcel de la Inquisición. Una vez que tenían al sospechoso tras los barrotes, la Inquisición empleaba procedimientos en verdad siniestros. La Inquisición jamás permitía que el acusado supiese quién lo había denunciado. Esa es una de las cosas que los detractores de la Inquisición, en los primeros años de su creación, denunciaron con mucha contundencia. Dijeron que el testimonio secreto era ilegal y por supuesto que era ilegal. No estaba permitido por las leyes vigentes en España. Pero la Inquisición dijo que lo necesitaba porque sin él no podía actuar con efectividad. Y aquí se da el inicio de una cadena de injusticias que dan paso al gran problema de la Inquisición y sus métodos. Para dar una apariencia externa de procedimiento judicial, el prisionero de la Inquisición tenía derecho a un abogado defensor, pero organizar una defensa creíble era casi imposible. La Inquisición no solo ocultaba la identidad de los denunciantes, sino que tampoco revelaba los detalles del crimen imputado al detenido. Si te investigaba la Inquisición, imagino que te inundaría una gran desesperación, porque no sabías de qué te acusaban y así cómo ibas a poder defenderte. Debía de ser una situación horrible. El suelo de la celda era de losas, las paredes hechas de piedra y muy gruesas. El lugar era muy frío en invierno y tan húmedo que mi ropa estaba siempre empapada. Tal fue mi morada durante casi 3 años. Aunque había reglas respecto a las condiciones en que los prisioneros debían ser mantenidos, no siempre se respetaban. El inquisidor local tenía que inspeccionar la prisión todas las semanas, pero eso sí cumplía con su deber con cuidado y atención, lo cual no siempre era el caso. Un informe sobre las condiciones de la prisión de Córdoba describe las celdas como horribles madrigueras plagadas de ratas, serpientes y otras alimañas, donde los desdichados cautivos, enfermos y desesperados pasaban hambre, y los carceleros los maltrataban como a perros. El Tribunal de la Inquisición de Córdoba tenía fama no solo por las condiciones de su prisión, sino también por contar con un inquisidor particularmente sádico, Diego Lucero. Bien, algo que podemos considerar bastante paradójico en esta persecución a los judíos por parte de la Inquisición y de la Iglesia Católica es que precisamente Jesucristo era judío, ¿no? Nace en esa cultura, en ese mundo, que crea a partir de sus enseñanzas una nueva religión, pero es una persona circuncidada, criada dentro de la tradición judía, que cumplía sus preceptos religiosos, que iba a los Shabbats, que hablaba con los sabios, que iba al templo, ¿no? Ustedes recordarán pues esas anécdotas que se narran en la Biblia sobre Jesucristo durante el tiempo que está pequeño, que va a hablar con los grandes sabios, etcétera. Bueno, ahí hay todo un tema. La pintura religiosa se volvió un tema muy importante. Por supuesto, ¿cómo enseñarle a la gente a que tuviera temor de Dios si no sabía leer y si no podían, digamos, presentarle textos escritos para que tuvieran acceso a ellos? Lo que hicieron entonces fue pintar. Por un lado, digamos,
si usted visita de pronto las iglesias cercanas a donde usted vive, a donde tiene acceso de estar, podrá encontrar pinturas que hacen referencia a lo que es el paraíso y otras a lo que es el purgatorio y el infierno. Hay un libro que es particularmente interesante que muestra la mentalidad medieval, que se llama La Divina Comedia, ¿verdad? La Divina Comedia. La Divina Comedia es un libro que cuenta la historia de un personaje buscando a su amada, que es paseado por los cielos y por los infiernos, ¿verdad? Es un libro muy apasionante que muestra precisamente esa historia y ese momento cultural que vive Europa en la época medieval. La época medieval es donde aparece esta Inquisición, años 1200, 1300, 1400. El 400, como le van a llamar los italianos, ya empieza a gestarse lo que se va a llamar el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento. Bueno, muy bien. Dentro de toda esta tradición, entonces, de la Inquisición, también estará un capítulo importante y es la cacería de brujas. Brujas entendidas como mujeres que han hecho un pacto con Satán, sobre todo mujeres, con el dios de las tinieblas, etc. Hay un juicio muy conocido por el cual se conoce una ciudad norteamericana que se llama Salem. Bueno, aquí estamos viendo la imagen de la Divina Comedia del libro de Dante Alighieri, ¿no? Dante, que es la persona que escribe este libro, es un personaje italiano medieval que va a contar el mundo medieval precisamente. Bueno, muy bien, la cacería de brujas en un pueblo norteamericano que ustedes de pronto ya saben, no es la bruja de Blair, que esta es otra película, es el tema de los juicios de las brujas de Salem. Salem es un lugar en Norteamérica. Imagínense que unas niñas les da por hacer un juego y dicen que están poseídas y que se sienten raras y no sé qué. Y esto va a empezar a generar una onda de persecución en ese lugar y van a llegar muchas autoridades y van a matar a cuanta persona de otra raza, color, características físicas, etcétera, les parezca que no son, buscando a alguien hasta que ellas confiesan que fue que estaban jugando y que realmente no hubo tal, digamos, posesión diabólica ni nada por el estilo. Parte del tema de la caza de brujas va a ser muy fuerte en Europa y además, si por ejemplo a un hombre se consideraba que su esposa era una bruja, lo que hacían era que él se volvía responsable del asunto. ¿Por qué? Porque el hombre le permitió ser bruja y tener ese pacto con Satán, etc. Muy bien. ¿Cómo se determinaba si alguien estaba en contacto con Satán o si era un brujo? ¿Cómo se volvía un objetivo de la Inquisición? Existen unos manuales que usaban los inquisidores, particularmente los dominicos, que se llamaba el Malleus Magnificarum. El Malleus Magnificarum se puede encontrar fácilmente en internet, además tiene 2 tomos, y le cuentan a usted que es alguien hereje de alguna manera, qué características tiene, cómo debe mirar, etc. Es todo un tratado sobre la sospecha, diría yo, cómo sospechar del otro, de qué hay que sospechar. Muy bien, por eso la mujer va a ser uno de los seres tal vez más oprimidos durante la Edad Media y durante la Inquisición. ¿Por qué? Porque las mujeres eran consideradas en cierto momento, aquí hay una imagen muy linda de los juicios de Salem, ¿no? Una bella imagen. Las mujeres eran consideradas unos seres de alguna manera de segundo orden, ¿no? Aquí lo importante era el machismo de alguna manera, los hombres. El machismo no entendido como que el hombre sea el que mande, aunque así mandaba, sino que la mujer estaba en un segundo plano. La mujer, ¿cuál era el lugar de la mujer? La mujer tenía un lugar claro, que era ser madre, ser una buena madre, y la cocina.
Particularmente en la cocina sucedían cosas interesantes. ¿Cuál es el arquetipo en imagen que tenemos de la bruja? Hay dos. Una que es la bruja con su gran caldero, ¿cierto? La bruja cocinando y la bruja volando en la escoba. Que las dos son imágenes que aparecen en la época medieval. Y vamos a ver por qué particularmente. Por un lado está la mujer cocinera. Pero la mujer cocinera es una alquimista. ¿Qué es un alquimista? La alquimia fue una tradición que trataba de trocar las cosas en oro. Pero cuando usted cocina, y si ve de pronto estos canales de cocina internacional y tal, usted se va a dar cuenta de la magia del color, del sabor, del aroma, y todo eso lo producen diferentes ingredientes. Y la combinación de ciertos ingredientes y de ciertas plantas tiene algunos efectos en las personas. Y fueron utilizadas algunas sustancias dentro de las preparaciones que hacían sentir a estas mujeres como si volaran. Hay una gran teoría que es la utilización de los hongos, que ahorita podríamos llamar alucinógenos, por ejemplo los amanitas, en las preparaciones de las brujas. Y ellas podrían sentir que están volando, aunque no lo están, pero sí sentirse como si no pesaran, que es uno de los efectos que producen algunos hongos. También se usó, por ejemplo, una planta que se llamaba belladona. La belladona quiere decir la bella mujer, ¿no? Parece que durante una época, sobre todo desde 1400, las mujeres usaron la belladona y se la echaban en los ojos como unas gotas, y los ojos quedaban un poco cerrados como los de la Mona Lisa. Ustedes la han visto, la Mona Lisa. Tenía unos ojos casi que orgásmicos de alguna manera. Eso era muy sexy en esa época. Otra planta que se usó mucho va a ser la mandrágora. La mandrágora por una particularidad, y es que la raíz de la mandrágora tiene una forma humana, algunas raíces. Y parece que algunas personas creían que por tener esa raíz, esa forma, se podían utilizar en la brujería para hacerle daño a alguien. Por supuesto, toda esa tradición que estaba al margen, que era una cosa que no era académica, que era algo que se aprendía en la alquimia. Aquí vemos dos imágenes, uno que se llama la manita muscaria, se llama así porque tiene una capa de goma encima de este hongo, que cuando una mosca llega y se para encima ya no se puede despegar, y este hongo se nutre de esa mosquita. La que tenemos aquí al otro lado es una planta de mandrágora, con sus grandes hojas, pero si vemos la raíz pareciera que tuviera piernas, ¿no? Como unas piernas cruzadas. Hay un libro fantástico que se llama Las plantas de los dioses, escrito por dos grandes etnobotánicos que son Hoffman y Schultz. Ellos dos recogen las tradiciones botánicas alucinógenas de muchas tradiciones, y en Europa están la mayoría de sustancias. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos ahora como marihuana, que es la cannabis. La cannabis se usó milenariamente, no fumada, sino en la cocina, y causaba ciertos efectos. Heródoto, que es un gran historiador, tal vez el padre de la historia, cuenta cómo los escitas, una tribu de los celtas, hacían una gran carpa y echaban pedazos de esta planta al fuego y se encerraban dentro de una carpa y salían bailando como locos después, dice Heródoto, y las mujeres se hacían unos emplastos con estas ramas quemadas y parece que quedaban muy limpias y relucientes, citando a Heródoto, que habla de ello. Entonces, la mujer va a ser observada muy de cerca. En la sociedad española la mujer tiene un rol muy particular también, porque es una mujer que manda en su hogar. Pero se le va a perseguir mucho, y se le va a perseguir en muchos lugares. Hay varias anécdotas al respecto. Por ejemplo, algunas mujeres eran, por ejemplo, para mirar si eran brujas, las metían un tiempo en el agua. Y si sobrevivían, yo qué sé, 4 o 5 minutos, que las tuvieran sumergidas y salían y aún estaban vivas, era porque eran brujas.
pues no muchas superaban la prueba, pero las que la superaban, pues gravísimo. Entonces los hombres les ponían unos pesos en las faldas para que cuando las pesaran de una vez se hundieran y nunca volvieran a salir y él quedara libre, ¿no? Y hay estas anécdotas de los hombres entregando a sus mujeres por puro miedo, por puro miedo. Bueno, muy bien. Hay un texto fantástico que nos sirve para terminar este capítulo, porque quiero ir cerrando el tema de la Inquisición y del oscurantismo, como esta época en la que el libre pensamiento no existe, ni la libre lectura, ni la libre escritura, ni se puede cuestionar a las instituciones, ni se puede cuestionar a la monarquía, ni se pueden tener ideas propias, y menos ideas propias sobre Dios. Esto no era permitido. Que es un libro que se llama El Anatomista, que les recomiendo este libro también muy especialmente. El Anatomista es un libro fantástico, fantástico no por la fantasía, sino por lo que cuenta. Está situado en finales de 1400. ¿Cuándo se descubre América? Sí, señores, 1492. Este hombre va a hacer lo siguiente. El Renacimiento se llama al renacimiento al mundo griego antiguo, en el que el hombre era el centro, no era Dios como lo fue durante la época de la Inquisición y durante la Edad Media. Volvemos entonces a que el hombre sea el centro del universo, ¿verdad? Entonces ese es el homocentrismo, antes era el teocentrismo. Por eso la pintura renace y aparecen personajes como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina dentro del Estado Vaticano, y donde hace desnudos, donde el cuerpo humano es bello y el cuerpo masculino. Ya en nuestra contemporaneidad se esconde los órganos genitales masculinos y entonces lo bello pasa a ser lo femenino. O sea, aparece Rafaelo, aparece Botticelli pintando estas mujeres bellas con estas caras sublimes, ¿verdad? Donde la belleza es evidente en la pintura y donde volvemos al cuerpo humano. Entonces, este hombre que escribe El Anatomista, esta novela, que no recuerdo ahora el autor, hace un paralelo y dice, el Renacimiento tiene dos eventos particulares. Uno es el descubrimiento de un continente femenino, que tiene nombre de mujer, y es América. Como sabemos, América se descubre porque Colón viene a descubrir unas nuevas rutas para la seda y las especias, y llega a un continente no contaminado, donde no ha habido ningún europeo, parece antes de Colón, donde la gente anda desnuda. Eso fue una cosa que los sorprendió mucho a los españoles, y por eso pensaron que estos indígenas no tenían alma además, y los esclavizan, y sabemos de todo lo que hicieron los conquistadores en América, en México, en Perú, en las mismas tierras de Colombia, cómo les dieron tan duro. Aquí está la portada de este libro, de Federico Andazzi, ¿no? El Anatomista, entonces, les estaba contando que cuenta la historia del descubrimiento de América como un hecho que inaugura el Renacimiento. O sea, hay que pensar que Leonardo da Vinci está vivo para cuando América se empieza a hablar de América como el nuevo continente. Y por otro lado, el descubrimiento de la mujer y de la anatomía de la mujer, particularmente del clítoris. Entonces es una historia fantástica donde está mezclada el temor al cuerpo femenino. Ya un autor que se llama Michel Foucault plantea en la historia de la sexualidad los diferentes momentos de la sexualidad en Europa y en Occidente. Hubo un momento en que las relaciones sexuales se tenían a través de una sábana que tenía un huequito para que no se contaminaran los cuerpos de los amantes, de los esposos además, ¿no? Amantes en el sentido de que se entregaban al amor. Entonces, bueno, llegamos, digamos, después de esta tortuosa historia de la Inquisición,
que les quiero recomendar que continúen viendo esta serie de capítulos sobre la Inquisición que empezamos a ver aquí. Los pueden encontrar muy fácilmente, buscan ustedes la Inquisición española en YouTube. Hemos visto las 2 primeras partes, pueden ver ustedes las otras 3 que les van a ilustrar muy bien la historia de la Inquisición. Pero entonces nos deja abierta el mundo, digamos, que aparece después de la Inquisición. Es un mundo que aún lleva una gran carga cultural, de moral, de la que fue la Inquisición, pero es un mundo nuevo, donde el hombre renace para sí. Aquí están las direcciones, si quieren ustedes copiarlas, para que busquen los videos. Muy bien. Entonces, vamos a dejar acá pensando en que el Renacimiento va a ser algo que tiene una historia larga, que hemos visto el momento de la Grecia antigua, viene el momento del Imperio Romano, viene el gran momento de la Inquisición, y la Inquisición en España particularmente, pero en Europa, y al final de la Inquisición, empezando 1400 y en forma entrando a 1500, vamos a ver el Renacimiento. El Renacimiento tendrá una carga estética muy importante, de belleza, la pintura, la escultura, volveremos a esas grandes artes griegas, pero del Renacimiento va a surgir una nueva filosofía, la filosofía moderna. Entonces entraremos a ver esa filosofía moderna en nuestra próxima videoconferencia. Entonces, bueno, les recomiendo que continúen viendo esta serie de documentales sobre la Inquisición. Les mando un abrazo muy grande a todos, me encanta estar aquí con ustedes. Ya saben que me pueden seguir escribiendo a través de la plataforma. Les mando un saludo a todos quienes han participado, a quienes aún no participan, por favor entren, comenten, si tienen alguna duda háganla, si quieren que comentemos algún tema en particular, pues lo podemos atender. Entonces, pues bueno, un abrazo muy grande ya hasta nuestra próxima conferencia, y bueno, cuídense mucho.